Hertha Oberhauser, la doctora de Ravensbrück. Capítulo 1. La médica que traicionó su juramento en las afueras de Berlín, en el campo de concentración de Ravensbrück. Las prisioneras temían más que a los guardias, más que al hambre, más que al frío. Temían a la doctora, una mujer de bata blanca que caminaba por los barracones seleccionando víctimas para sus experimentos. Su nombre era Hertha Oberhauser y se convertiría en la única mujer condenada en los juicios de Nuremberg por crímenes médicos contra la humanidad. La historia de Hertha Oberhauser plantea una de las preguntas más inquietantes del Holocausto: ¿cómo una profesional de la medicina, entrenada para salvar vidas, pudo transformarse en una torturadora sistemática? ¿Qué factores personales, ideológicos y circunstanciales llevaron a esta doctora alemana a violar todos los principios éticos de su profesión? Hertha Oberhauser nació el 15 de mayo de 1911 en Colonia, Alemania, en el seno de una familia de clase media acomodada. Su padre era un ingeniero respetado y la familia gozaba de cierta posición social en la sociedad alemana de principios del siglo XX. Desde joven, Hertha mostró aptitudes académicas destacadas, particularmente en ciencias naturales y matemáticas. En una época en que pocas mujeres accedían a la educación superior, especialmente en campos como la medicina, Hertha demostró determinación excepcional. Comenzó sus estudios de medicina en 1932, en plena República de Weimar, cuando Alemania atravesaba una profunda crisis económica y política. El ambiente universitario estaba altamente politizado, con grupos nacionalsocialistas ganando influencia entre los estudiantes. Oberhauser completó su formación médica en la Universidad de Bonn, especializándose en dermatología. Obtuvo su título de doctora en medicina en 1937, justo cuando el régimen nazi consolidaba su control total sobre todas las instituciones alemanas, incluida la profesión médica. Para entonces, el partido nazi había implementado leyes que restringían severamente la práctica médica de judíos y otros considerados indeseables. La joven doctora se unió al Partido Nacional Socialista en 1937, el mismo año de su graduación. Esta decisión no fue inusual. Muchos profesionales jóvenes se afiliaban al partido para asegurar sus carreras en el Tercer Reich. Sin embargo, Oberhauser no se limitó a una membresía pasiva. También se incorporó a la Liga de Muchachas Alemanas, la organización juvenil femenina del partido. Estableció su práctica privada en Düsseldorf, atendiendo principalmente a pacientes de dermatología. Durante estos primeros años de ejercicio profesional, no hay evidencias de que realizara prácticas médicas cuestionables. Era, según todos los testimonios, una doctora competente y profesional. Pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 cambiaría radicalmente su trayectoria. En 1940, con la guerra expandiéndose por Europa, las autoridades nazis comenzaron a reclutar personal médico para servir en el esfuerzo bélico. Las mujeres médicas, aunque relativamente escasas, eran particularmente valiosas para el régimen. Oberhauser recibió su asignación. Sería destinada a Ravensbrück, el campo de concentración exclusivamente femenino, ubicado a unos 90 kilómetros al norte de Berlín. Ravensbrück había sido inaugurado en mayo de 1939 como el principal campo para prisioneras políticas, testigos de Jehová, gitanas, judías y otras categorizadas como enemigas del Reich. Para 1940 ya albergaba miles de mujeres en condiciones de hacinamiento y brutalidad extremas. El campo necesitaba personal médico, aunque la atención médica real a las prisioneras era prácticamente inexistente.
Oberhäuser llegó a Ravensbrück en 1940 como asistente del Dr. Karl Gebhardt, el médico jefe de las SS y cirujano personal de Heinrich Himmler. Gebhardt era una figura central en el programa de experimentación médica nazi y buscaba personal dispuesto a participar en investigaciones que violaban todos los códigos éticos médicos. En Oberhäuser encontró a una colaboradora entusiasta. Inicialmente, sus responsabilidades incluían supervisar la enfermería del campo y proporcionar atención médica básica al personal de las SS. Las prisioneras rara vez recibían tratamiento médico real. Cuando lo hacían, era rudimentario y frecuentemente brutal. Las enfermas eran vistas como carga para el sistema, y muchas fueron seleccionadas para ejecución cuando su condición se consideraba irreversible. La transformación de Oberhäuser de médica a torturadora no fue instantánea. Fue un proceso gradual de desensibilización y radicalización. El ambiente de Ravensbrück normalizaba la crueldad. Las prisioneras no eran vistas como seres humanos, sino como enemigos del Estado, infrahumanas según la ideología nazi. Para el personal del campo, la violencia y la negligencia médica se volvieron rutinarias. El punto de inflexión llegó en 1942, cuando Gebhardt decidió utilizar prisioneras de Ravensbrück para experimentos médicos destinados a beneficiar a las fuerzas armadas alemanas. Estos experimentos buscaban desarrollar tratamientos para heridas de guerra, particularmente infecciones provocadas por balas y metralla. Gebhardt necesitaba asistentes para implementar su programa de investigación criminal, y Oberhäuser se ofreció voluntariamente. Lo que distingue el caso de Hertha Oberhäuser de otros perpetradores nazis es que nadie la obligó a participar en atrocidades. No fue reclutada a la fuerza, no recibió órdenes directas que la amenazaran con consecuencias si se negaba. Eligió activamente involucrarse en experimentación humana no consensuada. Eligió convertirse en lo que las sobrevivientes llamarían después, la doctora del diablo. Capítulo 2. Los experimentos de Ravensbrück. En julio de 1942, 75 prisioneras polacas de Ravensbrück fueron seleccionadas para los experimentos más atroces realizados en el campo. Estas mujeres, conocidas posteriormente como las conejas de Ravensbrück, se convirtieron en las principales víctimas del programa de investigación supervisado por Karl Gebhardt y ejecutado directamente por Hertha Oberhäuser. El pretexto oficial para estos experimentos era desarrollar tratamientos para heridas de guerra sufridas por soldados alemanes. Después del asesinato de Reinhard Heydrich en Praga en mayo de 1942, quien murió por infección tras ser herido en un ataque con granada, las autoridades nazis intensificaron su interés en tratamientos para infecciones de combate. Gebhardt había sido el médico encargado de tratar a Heydrich, y su fracaso lo motivó a justificar su actuación mediante investigaciones que supuestamente demostrarían la efectividad de ciertos tratamientos. Sin embargo, la verdadera naturaleza de estos experimentos no tenía nada que ver con la ciencia legítima. Eran actos de tortura sistemática disfrazados de investigación médica. Las mujeres seleccionadas no dieron su consentimiento, no fueron informadas de los procedimientos y no recibieron anestesia adecuada en muchos casos. Fueron tratadas como material experimental desechable. Hertha Oberhäuser desempeñó un papel central en estos experimentos. Su responsabilidad incluía la selección de víctimas, la ejecución de procedimientos quirúrgicos y el seguimiento posterior de las consecuencias. No era una participante periférica, ni una asistente que simplemente seguía órdenes. Era una ejecutora activa y entusiasta del programa. Los experimentos
seguían un patrón deliberadamente cruel. Las prisioneras eran llevadas al quirófano del campo, donde Oberhauser y sus asistentes realizaban incisiones profundas en sus piernas, generalmente en la zona de las pantorrillas o muslos. Estas heridas no eran accidentales ni necesarias para ningún tratamiento. Eran infligidas intencionalmente para simular heridas de combate. Una vez realizadas las incisiones, Oberhauser introducía en las heridas material diseñado para provocar infecciones graves. Esto incluía vidrio molido, astillas de madera, virutas metálicas, tierra y bacterias cultivadas específicamente para causar gangrena y otras infecciones mortales. El objetivo declarado era estudiar cómo estas infecciones progresaban y qué tratamientos podrían ser efectivos. En algunos experimentos, Oberhauser cortaba deliberadamente vasos sanguíneos y nervios para simular daños de metralla. Las víctimas experimentaban dolor extremo, no solo durante el procedimiento, sino durante días y semanas posteriores, mientras las infecciones se desarrollaban sin tratamiento adecuado. Muchas de estas mujeres desarrollaron gangrena gaseosa, una infección bacterial particularmente dolorosa y potencialmente letal. El protocolo experimental incluía observar la progresión de las infecciones sin intervención inmediata. Oberhauser documentaba meticulosamente los síntomas, tomaba fotografías de las heridas en diferentes etapas de infección y registraba la respuesta de las víctimas. Solo cuando las infecciones alcanzaban estados críticos, a veces administraba tratamientos, frecuentemente sulfonamidas, para evaluar su efectividad. Las condiciones de estos experimentos violaban todos los principios éticos de la investigación médica. Las víctimas no tenían opción de rechazar participación. No se les explicaba qué se les haría. No recibían anestesia adecuada en muchos procedimientos, y el sufrimiento infligido era desproporcionado a cualquier beneficio científico potencial, que de hecho era nulo, dado que los métodos empleados carecían de rigor científico real. Las sobrevivientes recordaron a Oberhauser como fría y distante durante los procedimientos. No mostraba empatía ni compasión hacia las mujeres que mutilaba. Las trataba como objetos de estudio, no como seres humanos capaces de sufrir. Cuando las víctimas gritaban de dolor, Oberhauser simplemente continuaba su trabajo sin inmutarse. Los experimentos se realizaron en múltiples fases entre 1942 y 1943. En total, aproximadamente 86 mujeres fueron sometidas a estos procedimientos. De ellas, al menos 6 murieron directamente como resultado de las infecciones provocadas o de las intervenciones quirúrgicas posteriores. Muchas otras quedaron permanentemente discapacitadas, con daños nerviosos, musculares y óseos que nunca se recuperaron completamente. Pero los experimentos de heridas infectadas no fueron las únicas atrocidades médicas en las que Oberhauser participó. También realizó experimentos farmacológicos en prisioneras, probando diferentes medicamentos y sustancias químicas sin consentimiento. Inyectaba a las víctimas con diversos compuestos para observar reacciones adversas, toxicidad y efectividad. En uno de estos experimentos, Oberhauser administraba inyecciones de Evipan, un barbitúrico usado como anestésico, pero en dosis letales. El propósito declarado era evaluar métodos de ejecución humanitarios, aunque el verdadero objetivo parecía ser simplemente perfeccionar técnicas de asesinato médico. Las víctimas de estos experimentos murieron en agonía, a veces después de horas de sufrimiento. También participó en experimentos de trasplante de huesos y músculos. Extraía secciones de tejido óseo y muscular de prisioneras sanas para intentar trasplantarlas a otras.
Estos procedimientos carecían de fundamento científico sólido y causaban daño permanente a ambas víctimas. La donante no consensuada quedaba mutilada y la receptora, frecuentemente, sufría rechazos severos e infecciones. Las condiciones postoperatorias eran deliberadamente negligentes. Las mujeres sometidas a estos experimentos no recibían cuidados adecuados después de los procedimientos. Eran devueltas a sus barracones sin medicación para el dolor, sin vendajes adecuados y sin seguimiento médico real. Las infecciones secundarias eran comunes y muchas víctimas desarrollaron complicaciones que las autoridades del campo simplemente ignoraban. Oberhauser también realizaba abortos forzados en prisioneras embarazadas. Aunque el embarazo era técnicamente prohibido en los campos de concentración, ocurría como resultado de violaciones por guardias o de relaciones entre prisioneras y trabajadores forzados. Cuando se descubrían estos embarazos, Oberhauser era llamada para resolver el problema mediante procedimientos abortivos realizados sin anestesia y sin condiciones sanitarias adecuadas. En algunos casos, permitía que los embarazos continuaran hasta etapas avanzadas, aparentemente para estudiar los efectos de la malnutrición y las condiciones extremas en el desarrollo fetal. Luego realizaba el aborto, o permitía que el parto ocurriera naturalmente, solo para asesinar al recién nacido mediante inyección letal. Estos infanticidios médicos fueron documentados por múltiples sobrevivientes. Las prisioneras desarrollaron un terror particular hacia Oberhauser. Su aparición en los barracones significaba selección para experimentos o ejecución. Las mujeres intentaban esconderse cuando sabían que ella vendría. Algunas preferían arriesgarse a castigos severos por desobediencia antes que someterse a sus procedimientos. El miedo que inspiraba era comparable al de los guardias más brutales del campo. Lo más perturbador del comportamiento de Oberhauser era su aparente desconexión emocional. No mostraba señales de conflicto interno ni remordimiento. Realizaba sus experimentos con la misma actitud profesional que habría aplicado a una cirugía rutinaria en su consultorio de Düsseldorf. Para ella, las prisioneras no eran pacientes, sino material biológico disponible para investigación. Esta deshumanización completa de las víctimas era facilitada por la ideología nazi, que había clasificado a las prisioneras polacas, judías, gitanas y políticas como infrahumanas. La propaganda del régimen constantemente reforzaba la idea de que estas mujeres no merecían compasión ni derechos básicos. Para Oberhauser, formada en este ambiente ideológico, el sufrimiento de sus víctimas era irrelevante para su trabajo. Los experimentos continuaron hasta 1943, cuando comenzó a ser evidente, incluso para las autoridades nazis, que los resultados carecían de valor científico real. Gebhardt presentó sus hallazgos en una conferencia médica militar, intentando justificar las atrocidades como investigación legítima. Sin embargo, muchos médicos alemanes presentes reconocieron que los métodos empleados invalidaban cualquier conclusión científica. A pesar de la suspensión de los experimentos principales, Oberhauser continuó su trabajo en Ravensbrück hasta los últimos meses de la guerra. Seguía supervisando la enfermería del campo, donde la negligencia médica y el maltrato de prisioneras enfermas continuaban siendo rutinarios. Las mujeres que llegaban a la enfermería frecuentemente nunca regresaban, ya fuera por muerte natural, debido a falta de tratamiento o por inyecciones letales administradas directamente por Oberhauser. Capítulo 3. La vida cotidiana en Ravensbrück. Mientras Hertha Oberhauser ejecutaba sus experimentos médicos en Ravensbrück, mantenía una existencia paralela como miembro del personal del campo,
con sus propias rutinas, comodidades y vida social. Esta dualidad entre la torturadora que mutilaba prisioneras durante el día y la mujer que disfrutaba de entretenimientos por la noche, revela la extraordinaria capacidad humana para la compartimentación moral. El personal de las SS en Ravensbrück vivía en condiciones radicalmente diferentes a las de las prisioneras. Mientras las reclusas sobrevivían en barracones superpoblados, con raciones de hambre y sin calefacción adecuada, el personal médico y administrativo ocupaba viviendas confortables dentro del complejo del campo. Oberhauser tenía su propia habitación privada, con cama individual, armario, escritorio y calefacción funcional. Las comidas del personal eran abundantes y variadas. El comedor de las SS servía carne, verduras frescas, pan de calidad y postres regularmente. El contraste con las raciones de las prisioneras, consistentes en sopa aguada y pan negro racionado, no podía ser más marcado. Oberhauser comía 3 veces al día, mientras las mujeres que experimentaba pasaban hambre crónica. La rutina diaria de Oberhauser comenzaba con el desayuno en el comedor del personal, generalmente alrededor de las 7 de la mañana. Después, revisaba la enfermería del campo, donde las prisioneras enfermas eran mantenidas en condiciones deplorables. Su papel oficial era supervisar el tratamiento médico, pero en la práctica, esto significaba decidir quién recibiría cuidados mínimos y quién sería seleccionada para inyección letal. Cuando había experimentos programados, Oberhauser se preparaba en el quirófano del campo alrededor de las 9 de la mañana. Se ponía su bata blanca, guantes quirúrgicos y máscara, adoptando la apariencia de profesionalidad médica mientras se preparaba para cometer actos de tortura. Las víctimas eran traídas por guardias, frecuentemente aterrorizadas y resistiéndose, sabiendo lo que les esperaba. Los procedimientos experimentales podían durar desde 30 minutos hasta varias horas, dependiendo de su complejidad. Oberhauser trabajaba metódicamente, documentando cada paso, tomando fotografías y registrando observaciones. Después de cada sesión, se lavaba, se cambiaba de ropa y regresaba a sus actividades normales, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Las tardes frecuentemente incluían trabajo administrativo, completar informes médicos, revisar documentación de prisioneras y coordinar con otros miembros del personal. Oberhauser mantenía registros detallados de sus experimentos, incluyendo descripciones de procedimientos, fotografías de heridas y seguimiento de la evolución de las infecciones. Esta documentación meticulosa más tarde se convertiría en evidencia crucial en su juicio. Los fines de semana y tardes libres, el personal del campo disfrutaba de actividades recreativas. Había una cantina donde el personal podía socializar, beber cerveza y licores, y jugar cartas. Oberhauser participaba en estas reuniones sociales, conversando casualmente con colegas sobre temas triviales, mientras a pocos cientos de metros, las mujeres que había mutilado sufrían en agonía. El campo organizaba ocasionalmente eventos sociales para el personal, fiestas de cumpleaños, celebraciones navideñas y reuniones festivas. En estas ocasiones, Oberhauser se vestía con ropa civil, se maquillaba y participaba en las festividades como cualquier joven profesional de su época. Las fotografías de estas reuniones muestran a personal sonriente y relajado, celebrando mientras a su alrededor operaba una máquina de muerte masiva. Oberhauser también mantenía correspondencia regular con su familia. Las cartas que enviaba a sus padres y hermanos no mencionaban nada sobre sus actividades reales en Ravensbrück. Escribía sobre el clima, sus colegas, pequeñas anécdotas del día a día.
presentaba su trabajo como servicio médico rutinario en un hospital militar. Esta capacidad de mantener una fachada de normalidad ante su familia revela su habilidad para separar completamente su identidad pública de sus acciones criminales. Las relaciones entre el personal del campo eran complejas. Había jerarquías estrictas basadas en rango y posición. Como médica, Oberhauser ocupaba un estatus relativamente elevado, superada solo por el comandante del campo, los oficiales superiores de las SS y su superior directo, Karl Gebhardt. Esta posición le otorgaba autoridad considerable sobre guardias de menor rango y personal administrativo. Sin embargo, también existían tensiones. Algunos miembros del personal, aunque participaban en el sistema del campo, encontraban los experimentos médicos particularmente perturbadores. Hubo reportes de guardias que solicitaban ser reasignados después de presenciar algunos de los procedimientos de Oberhauser. Esto no significa que tuvieran objeciones éticas profundas. Muchos participaban en otras formas de violencia contra prisioneras, pero los experimentos médicos cruzaban un umbral que incluso algunos perpetradores encontraban difícil de tolerar. Oberhauser desarrolló relaciones más cercanas con ciertos colegas, particularmente con otros médicos y enfermeras del campo. Formaron una especie de comunidad profesional, discutiendo casos médicos, compartiendo experiencias y apoyándose mutuamente. Esta camaradería entre perpetradores es un fenómeno común en situaciones de atrocidades masivas. El apoyo grupal facilita la normalización de comportamientos extremos. Durante los años en Ravensbrück, Oberhauser nunca expresó dudas públicas sobre su trabajo. No hay registro de que cuestionara la ética de los experimentos o mostrara compasión hacia sus víctimas. Por el contrario, parecía considerar su trabajo como contribución valiosa al esfuerzo de guerra alemán. Se veía a sí misma como científica dedicada, no como torturadora. Esta autopercepción era facilitada por el lenguaje eufemístico empleado por el régimen nazi. Los experimentos eran llamados investigación médica. Las víctimas eran material experimental y las muertes resultantes eran bajas necesarias para el avance científico. Este marco lingüístico permitía a Oberhauser y sus colegas evitar confrontar la realidad moral de sus acciones. La vida en Ravensbrück también incluía aspectos de mundanidad sorprendentes. Oberhauser cultivaba plantas en una pequeña jardinera cerca de su alojamiento. Leía novelas en sus ratos libres. Escuchaba música en la radio. Estos detalles humanizadores hacen su caso particularmente perturbador. No era un monstruo unidimensional, sino una persona ordinaria capaz de atrocidades extraordinarias. Las prisioneras que trabajaban en la enfermería como asistentes forzadas observaban estas contradicciones directamente. Veían a Oberhauser mutilar a una mujer por la mañana y luego quejarse de un dolor de cabeza por la tarde. La presenciaban administrar una inyección letal a una prisionera enferma y después discutir casualmente sobre el menú de la cena. Esta normalización del horror era quizás el aspecto más terrorífico de su comportamiento. A medida que la guerra avanzaba y las noticias del frente se volvían cada vez más sombrías para Alemania, el ambiente en el campo cambió. Para 1944 era evidente que Alemania estaba perdiendo la guerra. Sin embargo, las atrocidades en Ravensbrück no disminuyeron. Si acaso, se intensificaron, con un aumento en las ejecuciones y negligencia médica, mientras el personal del campo intentaba eliminar evidencia y reducir el número de testigos potenciales. Oberhauser continuó realizando su trabajo con la misma dedicación profesional, incluso cuando la derrota era inminente. No hay indicación de que intentara distanciarse de sus acciones
o preparar una defensa para el período posterior a la guerra. Parecía genuinamente creer que nunca rendiría cuentas, o quizás simplemente no contemplaba la posibilidad de la derrota alemana. Capítulo 4. El colapso del Tercer Reich y la huida. A principios de 1945, mientras el Ejército Rojo avanzaba implacablemente hacia Berlín desde el este y las fuerzas aliadas presionaban desde el oeste, el destino del Tercer Reich estaba sellado. En Ravensbrück, el personal del campo comenzaba a enfrentar la realidad de la inminente derrota. Para Hertha Oberhäuser y sus colegas, esto planteaba una pregunta urgente. ¿Qué sucedería cuando los liberadores llegaran y descubrieran lo que había ocurrido en el campo? En enero de 1945, Heinrich Himmler ordenó la evacuación de los campos de concentración en el este para evitar que las prisioneras fueran liberadas por las fuerzas soviéticas. Ravensbrück, aunque ubicado más al oeste, también recibió órdenes de prepararse para una posible evacuación. El campo, diseñado originalmente para albergar 6.000 prisioneras, ahora contenía más de 45.000 mujeres en condiciones de hacinamiento catastrófico. Las autoridades del campo comenzaron a implementar medidas para reducir el número de prisioneras antes de la evacuación. Se intensificaron las ejecuciones mediante inyecciones letales. Oberhäuser participó activamente en este programa de asesinatos acelerados, administrando inyecciones de EpiPen a prisioneras seleccionadas por estar demasiado débiles para marchar o consideradas testigos peligrosos de los crímenes del campo. En febrero de 1945 se instaló una cámara de gas provisional en Ravensbrück. Aunque el campo no había sido originalmente diseñado como centro de exterminio, las autoridades nazis decidieron implementar asesinatos masivos mediante gas para eliminar rápidamente a miles de prisioneras. Entre febrero y abril, aproximadamente 5.000 a 6.000 mujeres fueron asesinadas en esta cámara de gas. Oberhäuser conocía la existencia de esta instalación, aunque su participación directa en las operaciones de gaseo no está documentada. A medida que marzo avanzaba, el caos en el campo aumentaba. Las raciones de alimento prácticamente desaparecieron. Las condiciones sanitarias colapsaron completamente. Enfermedades como el tifus se propagaban sin control. La enfermería, donde Oberhäuser seguía trabajando, se convirtió en poco más que un lugar donde las moribundas esperaban la muerte sin ningún cuidado médico real. El 25 de abril de 1945, las SS comenzaron la evacuación final de Ravensbrück. Columnas de prisioneras fueron forzadas a marchar hacia el noroeste en lo que se convertiría en otra marcha de la muerte. Miles de mujeres, ya debilitadas por años de maltrato, hambre y enfermedad, fueron obligadas a caminar kilómetros sin comida ni agua adecuadas. Aquellas que colapsaban eran ejecutadas en el camino. Oberhäuser no participó en estas marchas de evacuación. Como miembro del personal médico, recibió instrucciones diferentes. Junto con otros oficiales y personal administrativo, fue evacuada del campo antes de la llegada de las fuerzas soviéticas. El 28 de abril de 1945, 2 días antes de que el Ejército Rojo liberara Ravensbrück, Oberhäuser abandonó el campo. La evacuación del personal fue organizada y relativamente ordenada, en marcado contraste con el caos brutal impuesto a las prisioneras. Oberhäuser y sus colegas fueron transportados en vehículos militares hacia el oeste, intentando evitar el avance soviético. Llevaron consigo documentación personal y algunas pertenencias, aunque se les ordenó destruir registros oficiales que pudieran incriminarlos. Sin embargo,
Oberhauser había mantenido registros detallados de sus experimentos, incluyendo fotografías y notas médicas. No está claro si intentó destruir toda esta documentación o si deliberadamente conservó algunas partes, quizás creyendo que algún día podrían ser valoradas como investigación científica legítima. Esta documentación eventualmente se convertiría en evidencia crucial en su contra. Después de abandonar Ravensbrück, Oberhauser viajó hacia el sur de Alemania, donde su familia tenía conexiones. El país estaba en completo caos. Millones de refugiados alemanes huían del avance soviético. Las ciudades estaban en ruinas por los bombardeos aliados. El gobierno nazi se había colapsado. En este ambiente de desintegración total, era relativamente fácil para alguien como Oberhauser desaparecer entre la multitud. El 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente. El Tercer Reich había dejado de existir. Para los perpetradores nazis, comenzaba un nuevo capítulo, el intento de evadir responsabilidad por sus crímenes. Algunos eligieron el suicidio, como Hitler, Goebbels y Himmler. Otros intentaron huir al extranjero, muchos más simplemente intentaron fundirse en la población civil, ocultando su pasado. Oberhauser optó por la última estrategia. Se instaló en Stocksee, un pequeño pueblo en Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, ahora bajo ocupación británica. Allí intentó reiniciar su vida bajo una identidad parcialmente oculta. No adoptó un nombre falso, eso habría sido demasiado arriesgado, pero tampoco publicitaba su pasado en Ravensbrück. En Stocksee, Oberhauser estableció una práctica médica como pediatra y médica de familia. Es particularmente irónico y perturbador que una mujer que había torturado y asesinado a mujeres ahora se presentara como sanadora de niños. Aparentemente, los residentes locales no conocían su pasado, o si lo conocían, elegían no confrontarla. Durante casi un año, Oberhauser vivió esta existencia aparentemente normal. Atendía pacientes, participaba en la vida comunitaria del pueblo y se comportaba como cualquier médica rural de posguerra. Quizás creía que había escapado, que en el caos de la Alemania derrotada sus crímenes pasarían inadvertidos entre millones de otras atrocidades. Sin embargo, las fuerzas aliadas habían comenzado un proceso sistemático de identificación y captura de criminales de guerra nazis. Los campos de concentración liberados habían proporcionado abundante evidencia documental y testimonial de los crímenes cometidos. Sobrevivientes estaban dando testimonios detallados sobre perpetradores específicos. Los nombres de Gebhardt y Oberhauser aparecían repetidamente en estos testimonios. Las conejas de Ravensbrück, las sobrevivientes de los experimentos médicos, fueron particularmente activas en proporcionar información. Recordaban vívidamente a la doctora de bata blanca que las había mutilado. Dieron descripciones detalladas de su apariencia física, su comportamiento y sus acciones específicas. Esta evidencia testimonial, combinada con documentos recuperados del campo, construía un caso sólido contra Oberhauser. En abril de 1946, casi exactamente un año después de abandonar Ravensbrück, Hertha Oberhauser fue arrestada por autoridades británicas en Stocksee. El arresto fue tranquilo, sin resistencia. Oberhauser aparentemente no intentó negar su identidad ni sus actividades en Ravensbrück. Fue transportada a un centro de detención para criminales de guerra nazis, donde esperaría juicio junto con otros acusados. El arresto marcaba el fin de su breve periodo de libertad de posguerra. Ahora enfrentaba la posibilidad de rendir cuentas por sus acciones. Sin embargo, incluso en este momento, no está claro si Oberhauser comprendía completamente la gravedad de sus crímenes
o si los consideraba meramente como investigación médica realizada durante tiempos de guerra. Capítulo 5. El juicio de los médicos. El 20 de noviembre de 1946, menos de 18 meses después del fin de la guerra, comenzó en Nuremberg el juicio más importante de la historia, el proceso contra los principales líderes nazis sobrevivientes: Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop y otros 19 acusados enfrentaban cargos de crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El mundo observaba mientras la justicia internacional intentaba procesar las atrocidades sin precedentes del régimen nazi. Sin embargo, el juicio principal de Nuremberg fue solo el primero de una serie de procesos. Las potencias aliadas reconocieron que era imposible juzgar a todos los perpetradores nazis en un solo juicio masivo. Se diseñó un sistema de juicios subsecuentes para procesar categorías específicas de criminales: militares, industriales, jueces y médicos. Hertha Oberhäuser sería juzgada en uno de estos procesos posteriores. El 9 de diciembre de 1946 comenzó oficialmente el juicio de los médicos, oficialmente conocido como Estados Unidos de América versus Karl Brandt y otros. Este fue el primero de los 12 juicios de Nuremberg posteriores al juicio principal. 23 médicos y administradores alemanes fueron acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad relacionados con experimentación médica no consensuada y eutanasia. Hertha Oberhäuser era la única mujer entre los acusados. Esta distinción la hacía particularmente visible en el juicio, objeto de especial atención por parte de la prensa y observadores. Su presencia desafiaba nociones convencionales sobre género y criminalidad. Muchos encontraban difícil reconciliar la imagen de una mujer médica con la brutalidad de los crímenes que se le imputaban. Los acusados principales incluían a Karl Brandt, médico personal de Hitler y responsable del programa de eutanasia; Karl Gebhardt, superior directo de Oberhäuser y arquitecto de los experimentos en Ravensbrück; y otros médicos prominentes que habían participado en experimentación humana criminal en diversos campos de concentración. Los cargos abarcaban experimentos con altitud extrema, congelamiento, malaria, gas mostaza y otras atrocidades médicas. El juicio se desarrolló en el Palacio de Justicia de Nuremberg, el mismo edificio donde había tenido lugar el juicio principal. El tribunal estaba compuesto por 4 jueces estadounidenses, presidido por Walter B. Beals. La fiscalía fue dirigida por el brigadier general Telford Taylor, quien había sido asistente del fiscal jefe Robert H. Jackson en el juicio principal. La apertura del juicio estableció el contexto histórico y moral. El fiscal Taylor declaró que los acusados habían traicionado sus obligaciones profesionales, pervertido su conocimiento médico y violado el juramento hipocrático fundamental de primero no hacer daño. Argumentó que estos médicos habían transformado la medicina de profesión sanadora en instrumento de tortura y muerte. Oberhäuser enfrentaba específicamente 4 cargos: conspiración para cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra mediante experimentación médica no consensuada, crímenes contra la humanidad mediante asesinato, tortura y otros actos inhumanos, y membresía en organización criminal, las SS. Si era declarada culpable de todos los cargos, enfrentaba la pena de muerte. La evidencia presentada contra Oberhäuser fue extensa y devastadora. La fiscalía presentó documentos recuperados de Ravensbrück que detallaban los experimentos, incluyendo registros médicos escritos por la propia Oberhäuser.
Fotografías tomadas durante los experimentos mostraban las heridas infligidas en diferentes etapas de infección. Estos documentos visuales causaron conmoción incluso en una sala de tribunal acostumbrada a evidencia de atrocidades. Pero la evidencia más impactante vino de las sobrevivientes. Varias de las conejas de Ravensbrück viajaron a Nuremberg para testificar personalmente contra Oberhauser. Estas mujeres, muchas todavía sufriendo los efectos físicos permanentes de los experimentos, relataron sus experiencias con detalle específico y dolor evidente. Jadwiga Zido, una joven polaca que había sido estudiante de farmacia antes de su arresto, fue una de las testigos más impactantes. Testificó sobre cómo fue seleccionada para los experimentos en agosto de 1942. Describió cómo Oberhauser personalmente realizó incisiones en su pierna, introdujo vidrio molido y bacterias en la herida, y luego observó la progresión de la infección sin proporcionar tratamiento adecuado. Durante su testimonio, Zido se levantó la falda para mostrar al tribunal las cicatrices permanentes en su pierna. La sala quedó en completo silencio. Las cicatrices eran extensas, deformantes, evidencia física irrefutable de la brutalidad infligida. Oberhauser, sentada en el banquillo de los acusados, evitó mirar directamente a su víctima. No mostró emoción visible mientras Zido testificaba. Otra sobreviviente, Vladislava Karolewska, testificó sobre experimentos similares realizados en su pierna. Describió el dolor extremo, la fiebre alta y el terror de no saber si sobreviviría. Relató cómo Oberhauser documentaba fríamente su sufrimiento, tomaba fotografías y registraba observaciones sin mostrar compasión alguna. Karolewska también mostró sus cicatrices al tribunal, evidencia física que corroboraba su testimonio. María Broel-Platter, otra víctima de los experimentos, testificó sobre las secuelas permanentes que sufría. Su pierna había quedado permanentemente dañada, con movilidad limitada y dolor crónico. Explicó cómo el daño nervioso causado por los experimentos había afectado su capacidad de trabajar y llevar una vida normal. No era solo el trauma psicológico, aunque ese era severo, sino el daño físico permanente que nunca se recuperaría. La defensa de Oberhauser fue manejada por el abogado alemán Rudolf Gaulig. Su estrategia principal fue argumentar que Oberhauser simplemente seguía órdenes de su superior, Karl Gebhardt. Gaulig intentó presentarla como subordinada sin autonomía real, obligada a participar en los experimentos bajo amenaza de consecuencias severas si se negaba. Sin embargo, esta defensa enfrentaba problemas significativos. Primero, la evidencia mostraba claramente que Oberhauser había participado voluntariamente. No había documentación de que alguna vez se negara a realizar experimentos o expresara objeciones éticas. Por el contrario, los registros sugerían entusiasmo profesional por su trabajo. Segundo, el tribunal ya había rechazado la defensa de solo seguía órdenes en el juicio principal. Oberhauser también testificó en su propia defensa. Su testimonio fue notable por su falta de remordimiento aparente. Describió los experimentos en lenguaje clínico y distante, como si estuviera discutiendo procedimientos médicos rutinarios. Insistió en que los experimentos tenían valor científico y que había actuado dentro de los parámetros de investigación médica aceptable durante tiempo de guerra. Cuando fue confrontada con las fotografías de las heridas que había infligido y con los testimonios de las sobrevivientes, Oberhauser no expresó arrepentimiento. En cambio, argumentó que las víctimas habían sido tratadas lo mejor posible, dadas las circunstancias, y que las complicaciones eran inevitables en cualquier investigación experimental. Esta respuesta
demostró una desconexión moral profunda y una incapacidad o resistencia a reconocer el sufrimiento humano que había causado. La Fiscalía presentó evidencia adicional sobre otras actividades de Oberhäuser en Ravensbrück, más allá de los experimentos principales. Testimonios documentaron su participación en inyecciones letales administradas a prisioneras enfermas, su negligencia deliberada de mujeres que necesitaban atención médica y su papel en seleccionar víctimas para ejecución. El patrón que emergía era de participación sistemática y entusiasta en múltiples formas de criminalidad médica. Un aspecto particularmente perturbador, revelado durante el juicio, fue la meticulosidad con la que Oberhäuser había documentado sus crímenes. Había mantenido registros fotográficos detallados, notas de observación y reportes de progreso. Esta documentación, que aparentemente había conservado creyendo que demostraba su competencia científica, ahora servía como evidencia incriminatoria irrefutable. El juicio también exploró el contexto más amplio de la medicina nazi. Los fiscales argumentaron que los experimentos en Ravensbrück no eran aberraciones aisladas, sino parte de un programa sistemático de experimentación humana criminal que permeaba la medicina alemana bajo el régimen nazi. Oberhäuser no era una manzana podrida individual, sino producto y participante activa de un sistema corrupto. Los expertos médicos testificaron sobre las violaciones éticas fundamentales de los experimentos. Explicaron cómo los procedimientos realizados por Oberhäuser no tenían diseño científico válido, carecían de controles apropiados y no podrían producir datos científicamente útiles. El sufrimiento infligido no tenía justificación ni siquiera desde una perspectiva utilitaria distorsionada. Eran actos de tortura disfrazados de ciencia. A medida que el juicio avanzaba, se hizo evidente que la defensa de Oberhäuser era insostenible. La evidencia documental, fotográfica y testimonial era abrumadora. Múltiples testigos la habían identificado como perpetradora directa. Sus propios registros la incriminaban, y su testimonio en el estrado había revelado una falta completa de comprensión ética o remordimiento moral. El 19 de agosto de 1947, después de casi 9 meses de testimonio y deliberación, el tribunal emitió sus veredictos. De los 23 acusados, 16 fueron declarados culpables, incluyendo a Hertha Oberhäuser. 7 fueron declarados inocentes, aunque estos veredictos fueron controvertidos y criticados por muchos observadores que consideraban que la evidencia justificaba condenas más amplias. Karl Brandt, Karl Gebhardt y otros 5 acusados fueron sentenciados a muerte por ahorcamiento. 5 recibieron cadena perpetua. 4 recibieron sentencias de prisión de 10 a 20 años. Hertha Oberhäuser fue sentenciada a 20 años de prisión, la sentencia más severa entre aquellos que no recibieron pena de muerte. La sentencia de Oberhäuser fue recibida con reacciones mixtas. Algunos argumentaban que merecía la pena de muerte, igual que sus colegas masculinos cuyas atrocidades no eran necesariamente más graves que las suyas. La decisión de sentenciarla a prisión en lugar de ejecución posiblemente reflejaba prejuicios de género, una resistencia a ejecutar a una mujer incluso cuando sus crímenes justificaban la pena máxima. Otros consideraban que 20 años era sentencia apropiada, reflejando que aunque había sido perpetradora activa, también había operado bajo autoridad de Gebhardt y otros superiores masculinos. Sin embargo, esta perspectiva también contenía problemas, potencialmente infantilizando a Oberhäuser y negándole agencia moral completa sobre sus propias decisiones criminales. El tribunal, al emitir su sentencia,
enfatizó la gravedad particular de los crímenes médicos. La declaración del veredicto notó que estos acusados traicionaron la confianza sagrada depositada en los médicos y degradaron la noble profesión de la medicina a nivel de prostituta al servicio de los déspotas. Los crímenes de Oberhauser no eran solo contra sus víctimas individuales, sino contra los principios fundamentales de la ética médica. El juicio de los médicos estableció precedentes legales cruciales que continúan siendo relevantes hoy. Codificó principios de ética en investigación médica, particularmente respecto a consentimiento informado, que se formalizaron en el Código de Nuremberg. Este documento, producto directo del juicio, establece 10 principios fundamentales para experimentación humana ética, incluyendo la necesidad absoluta de consentimiento voluntario. Para Oberhauser, el veredicto marcaba el comienzo de un nuevo capítulo. 2 décadas de encarcelamiento. Sería transferida a la prisión de Landsberg, donde cumpliría su sentencia junto con otros criminales de guerra nazis condenados. Pero su historia no terminaría en prisión. Las décadas posteriores revelarían la complejidad continua de cómo sociedades procesan la justicia para perpetradores de atrocidades masivas. Capítulo 6. Encarcelamiento y liberación temprana. El 2 de septiembre de 1947, Hertha Oberhauser fue trasladada a la prisión de Landsberg am Lech, ubicada en Baviera, aproximadamente 60 kilómetros al oeste de Múnich. Esta fortaleza medieval, convertida en prisión moderna, se había vuelto tristemente célebre en la historia nazi. Era el mismo lugar donde Adolf Hitler había sido encarcelado después del fallido Putsch de Múnich en 1923, y donde había escrito Mein Kampf. Ahora servía como principal instalación de detención para criminales de guerra nazis, condenados por tribunales estadounidenses. Oberhauser no estaba sola. Landsberg albergaba cientos de nazis condenados, desde generales de las SS hasta funcionarios administrativos del régimen. Los condenados en el juicio de los médicos ocupaban una sección particular de la prisión. Karl Brandt, Karl Gebhardt y otros sentenciados a muerte fueron ejecutados en la horca de Landsberg el 2 de junio de 1948, menos de un año después del veredicto. Oberhauser presenció indirectamente estas ejecuciones. Aunque las prisioneras no asistían a las ejecuciones, el ambiente en Landsberg durante esos días era sombrío y tenso. Las ejecuciones eran realizadas temprano en la mañana, y los reclusos restantes podían escuchar los preparativos. La muerte de Gebhardt, su antiguo superior y mentor, debió tener impacto psicológico significativo en Oberhauser, aunque nunca expresó públicamente sus pensamientos sobre estas ejecuciones. Las condiciones en Landsberg eran austeras pero no brutales. Los prisioneros recibían alimentación adecuada, atención médica básica y alojamiento en celdas individuales o compartidas. El contraste con las condiciones que Oberhauser había impuesto a sus víctimas en Ravensbrück no podría haber sido más marcado. Las mujeres que ella había torturado habían sobrevivido con raciones de hambre, sin calefacción, en hacinamiento extremo. Ella ahora vivía en condiciones incomparablemente mejores que las que había tolerado para sus víctimas. Como única mujer entre los condenados médicos en Landsberg, Oberhauser ocupaba una posición única en la jerarquía de la prisión. Fue alojada en una sección separada, con acceso limitado a los prisioneros masculinos. Esta segregación era práctica estándar en el sistema penitenciario, pero también significaba que Oberhauser experimentaba un aislamiento adicional, separada tanto de la población general como de sus coconspiradores masculinos. La rutina diaria en Landsberg
era estructurada y monótona. Los prisioneros despertaban temprano, realizaban tareas de limpieza y mantenimiento, recibían comidas en horarios regulares y tenían periodos designados para ejercicio y recreación limitada. Oberhauser, con su formación médica, fue eventualmente asignada a trabajar en la enfermería de la prisión, atendiendo necesidades médicas menores de otros prisioneros. La ironía de esta asignación: una torturadora médica ahora proporcionando cuidados médicos, aparentemente pasó desapercibida para las autoridades penitenciarias. Durante los primeros años de su encarcelamiento, Oberhauser mantuvo un perfil bajo. No dio entrevistas ni hizo declaraciones públicas. Recibía visitas ocasionales de familiares, particularmente de su madre, quien nunca dejó de apoyarla. Estas visitas proporcionaban su conexión principal con el mundo exterior y con su identidad pre-Ravensbrück. Sin embargo, el contexto político internacional estaba cambiando rápidamente, y estos cambios tendrían consecuencias directas para Oberhauser y otros criminales de guerra nazis encarcelados. En 1949, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética se había intensificado dramáticamente. Alemania se dividió en República Federal Alemana en el oeste y República Democrática Alemana en el este. El foco estadounidense cambió de desnazificación a reconstrucción y alianza con Alemania Occidental contra el comunismo soviético. Este cambio geopolítico afectó directamente las políticas hacia criminales de guerra nazis. Muchos políticos estadounidenses y alemanes occidentales comenzaron a argumentar que era hora de cerrar el capítulo de los juicios de Nuremberg y mirar hacia el futuro. Había presión creciente para reducir sentencias y liberar prisioneros, particularmente aquellos cuyos crímenes se consideraban menos severos o cuya experiencia podría ser útil en la nueva Alemania Occidental. En Alemania Occidental se desarrolló un movimiento organizado para abogar por la liberación de criminales de guerra nazis encarcelados. Grupos de presión, frecuentemente compuestos por exmiembros del partido nazi y simpatizantes, argumentaban que las sentencias habían sido excesivamente duras, que los condenados habían sufrido suficiente y que la reconciliación nacional requería perdón. Este movimiento ganó tracción significativa en la política alemana de principios de los años 50. La Iglesia Católica en Alemania también jugó un papel en abogar por clemencia. Varios obispos y líderes religiosos argumentaban que el perdón cristiano requería compasión hacia los condenados, independientemente de sus crímenes. Esta posición fue controvertida y criticada por sobrevivientes del Holocausto y grupos de defensa de víctimas, quienes argumentaban que el perdón prematuro negaba justicia a las víctimas. John McCloy, el alto comisionado estadounidense para Alemania, enfrentaba presión creciente de múltiples direcciones para revisar las sentencias de criminales de guerra nazis. En enero de 1951, McCloy estableció un panel de revisión de clemencia para examinar los casos de condenados en Landsberg. Este panel revisaría peticiones de clemencia y haría recomendaciones sobre reducciones de sentencia o liberaciones tempranas. El panel de clemencia revisó cientos de casos, incluyendo el de Herta Oberhauser. Los criterios para clemencia incluían factores como la gravedad del crimen original, el comportamiento en prisión, la salud del prisionero y consideraciones sobre si la sentencia original había sido proporcionada a los crímenes cometidos. El proceso fue controvertido desde el inicio, con críticos argumentando que cualquier reducción de sentencias para perpetradores de atrocidades de guerra era moralmente inaceptable. Oberhauser, a través de sus abogados, presentó una petición formal de clemencia.
La petición argumentaba varios puntos: que había actuado bajo órdenes de superiores, que su participación en los experimentos había sido como subordinada sin poder real de decisión, que había mostrado buen comportamiento durante su encarcelamiento y que su salud estaba deteriorándose. La petición no incluía admisión de culpa moral ni expresión genuina de remordimiento por las víctimas. El panel de clemencia consideró su caso junto con muchos otros. Las deliberaciones fueron confidenciales, pero es probable que varios factores influyeran en la decisión. Su género puede haber jugado un papel. Los estereotipos sobre mujeres como menos culpables o peligrosas que hombres podrían haber inclinado las percepciones a su favor. Su formación profesional como médica también puede haber sido considerada positivamente, sugiriendo potencial para contribuir a la sociedad si era liberada. Más significativamente, el clima político general favorecía la clemencia. Estados Unidos buscaba consolidar su alianza con Alemania Occidental. Mantener encarcelados a cientos de alemanes por crímenes de guerra era políticamente inconveniente. Había creciente sentimiento, particularmente entre políticos conservadores estadounidenses, de que era tiempo de pasar la página y enfocarse en el futuro en lugar del pasado. En abril de 1952, después de haber cumplido menos de 5 años de su sentencia de 20 años, la petición de clemencia de Herta Oberhauser fue aprobada. Su sentencia fue reducida a 10 años, lo que, con crédito por tiempo servido, significaba su liberación inmediata. El 30 de abril de 1952, Herta Oberhauser caminó libre de la prisión de Landsberg. La decisión de liberar a Oberhauser generó indignación entre sobrevivientes del Holocausto y defensores de justicia para víctimas nazis. Las conejas de Ravensbrück, muchas todavía sufriendo efectos físicos permanentes de los experimentos de Oberhauser, expresaron horror y traición ante su liberación temprana. Hadwiga Gido, quien había testificado tan valientemente en Nuremberg, declaró que la liberación era una burla a la justicia y un insulto a todas las víctimas del nazismo. Grupos de sobrevivientes organizaron protestas en varias ciudades europeas. Argumentaban que la liberación temprana de Oberhauser enviaba un mensaje peligroso, que incluso los crímenes más atroces podían resultar en castigos relativamente menores. Temían que esto desalentaría futuros esfuerzos de justicia y alentaría la impunidad para perpetradores de atrocidades masivas. La prensa internacional también cubrió la liberación críticamente. Periódicos en Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y otros países publicaron editoriales cuestionando la sabiduría y moralidad de la decisión. Algunos artículos señalaban la hipocresía de Estados Unidos al procesar criminales de guerra nazis solo para liberarlos pocos años después por conveniencia política. Sin embargo, en Alemania Occidental la reacción fue más mixta. Algunos expresaron alivio de que la era de los juicios de Nuremberg estuviera terminando. Había un deseo generalizado de olvidar el pasado nazi y construir una nueva identidad nacional. La liberación de Oberhauser y otros criminales de guerra era vista por algunos como paso necesario hacia la reconciliación nacional y la normalización. Esta divergencia de reacciones reflejaba una tensión fundamental en la Alemania de posguerra. ¿Cómo debía la nación confrontar su pasado nazi? ¿Era necesario un ajuste de cuentas completo y prolongado? ¿O era mejor perdonar, olvidar y avanzar? Esta cuestión permanecería sin resolver durante décadas y continuaría generando controversia. Para Oberhauser personalmente, la liberación representaba una segunda oportunidad inesperada. A los 41 años había cumplido menos de un cuarto de su sentencia original.
Tenía décadas de vida potencial por delante. La pregunta ahora era, ¿qué haría con esta libertad no merecida? ¿Mostraría algún remordimiento genuino? ¿Reconocería la magnitud de sus crímenes? ¿O intentaría simplemente reconstruir su vida como si Ravensbrück nunca hubiera ocurrido? Capítulo 7. Regreso a la medicina y controversia pública. Después de su liberación de Landsberg en abril de 1952, Hertha Oberhäuser enfrentaba decisiones cruciales sobre su futuro. A diferencia de muchos otros criminales de guerra nazis liberados, quienes intentaban desaparecer en el anonimato o reconstruir vidas en ocupaciones no relacionadas con sus carreras anteriores, Oberhäuser tomó una decisión extraordinariamente audaz y controvertida. Decidió regresar a la práctica médica. Se estableció en Stocksy, el mismo pequeño pueblo en Schleswig-Holstein, donde había vivido brevemente después de la guerra antes de su arresto. Stocksy era una comunidad rural tranquila, relativamente aislada de los debates políticos y morales que agitaban las ciudades más grandes de Alemania. Para Oberhäuser representaba la posibilidad de comenzar de nuevo, lejos de la atención pública y el escrutinio. Oberhäuser abrió un consultorio privado como médica de familia y pediatra. La elección de especializarse en el cuidado de niños es particularmente perturbadora dado su historial. Esta mujer, que había torturado sistemáticamente a mujeres en Ravensbrück y participado en asesinatos médicos, ahora se presentaba como sanadora confiable de los miembros más vulnerables de la sociedad. La ironía y la obscenidad moral de esta situación aparentemente no la perturbaban. Los residentes de Stocksy, en su mayoría, no conocían el pasado completo de Oberhäuser. Alemania en los años 50 estaba experimentando lo que los historiadores llaman amnesia colectiva respecto al período nazi. Había un deseo generalizado de olvidar, de no preguntar demasiado sobre lo que las personas habían hecho durante la guerra. Este ambiente de silencio cómplice permitió a muchos ex-nazis reintegrarse en la sociedad sin enfrentar consecuencias significativas. Oberhäuser nunca ocultó completamente su identidad o su pasado. Su nombre era su nombre real, y cualquiera que investigara mínimamente podría descubrir su condena en Nuremberg. Sin embargo, tampoco publicitaba su historial. En conversaciones casuales con pacientes y vecinos, simplemente se presentaba como médica que había trabajado durante la guerra sin elaborar detalles. La mayoría de las personas no presionaban para obtener más información. Su práctica médica aparentemente prosperó durante los primeros años. Los pacientes llegaban buscando tratamiento para enfermedades menores, chequeos rutinarios y cuidado pediátrico. Oberhäuser desarrolló una reputación como médica competente y profesional. No hay evidencia de que maltratara a sus pacientes de posguerra o violara estándares éticos médicos en su práctica civil. Aparentemente, era capaz de proporcionar cuidado médico competente cuando sus pacientes eran considerados seres humanos con derechos. Esta capacidad de Oberhäuser de funcionar como médica ética, después de haber sido torturadora médica, plantea preguntas psicológicas profundas. ¿Cómo podía la misma persona que había mutilado deliberadamente a mujeres en Ravensbrück ahora tratar gentilmente a niños enfermos? La respuesta probablemente reside en cómo el contexto y la ideología influyen en el comportamiento. En Ravensbrück, las víctimas habían sido deshumanizadas por la propaganda nazi. En Stocksy, los pacientes eran miembros valorados de la comunidad alemana. Sin embargo, la situación no podía durar indefinidamente. Aunque la mayoría de alemanes preferían no recordar el pasado nazi, las sobrevivientes de Ravensbrück no habían olvidado. Las conejas de Ravensbrück habían formado una organización de sobrevivientes y mantenían comunicación regular entre ellas. Cuando supieron que Oberhäuser no solo estaba libre, sino practicando medicina nuevamente, su indignación fue inmediata e intensa.
A mediados de los años 50, organizaciones de sobrevivientes comenzaron a presionar a las autoridades médicas alemanas sobre el caso de Oberhauser. Argumentaban que una persona condenada por experimentación médica criminal no debería tener licencia para practicar medicina. Señalaban la contradicción fundamental de permitir que alguien que había violado tan grotescamente la ética médica continuara en la profesión. La Asociación Médica Alemana enfrentaba un dilema. Por un lado, había presión creciente de grupos de sobrevivientes, prensa internacional y organizaciones de derechos humanos para revocar la licencia de Oberhauser. Por otro lado, había resistencia dentro de la comunidad médica alemana. Muchos médicos alemanes habían tenido conexiones con el régimen nazi de Auschwitz en alguna forma y crear precedentes para responsabilizar a médicos por acciones durante el periodo nazi podría abrir investigaciones incómodas sobre muchos otros profesionales. Durante varios años, las autoridades médicas alemanas evitaron tomar acción decisiva. Realizaron investigaciones superficiales, solicitaron documentación adicional y generalmente retrasaron cualquier decisión. Este patrón de procrastinación reflejaba la ambivalencia más amplia de la sociedad alemana occidental sobre confrontar el pasado nazi. Había voluntad de procesar nazis prominentes cuando era políticamente necesario, pero mucha menos voluntad de confrontar la complicidad generalizada de profesionales ordinarios. La presión continuó intensificándose. En 1955, un grupo de sobrevivientes de Ravensbrück viajó a Alemania Occidental, específicamente para confrontar a las autoridades sobre el caso de Oberhauser. Organizaron conferencias de prensa donde mostraban sus cicatrices y narraban sus experiencias. Los medios internacionales cubrieron estas confrontaciones, creando vergüenza pública para Alemania Occidental. Jadwiga Guido, quien había testificado tan poderosamente en Nuremberg, fue particularmente activa en esta campaña. En entrevistas con periódicos y programas de radio, Guido describía la experiencia surrealista de saber que la mujer que la había torturado ahora trataba niños enfermos. ¿Cómo pueden los padres alemanes confiar sus hijos a alguien que mostró tal crueldad hacia personas indefensas?, preguntaba. ¿Qué tipo de sociedad permite esto? La cobertura mediática internacional era consistentemente crítica de Alemania Occidental. Periódicos estadounidenses y británicos publicaban artículos con titulares como «La doctora nazi trata niños» y «De Ravensbrück a la pediatría», el escandaloso regreso de Hertha Oberhauser. Esta atención negativa era embarazosa para el gobierno alemán occidental, que intentaba establecer su legitimidad internacional y distanciarse del legado nazi. Finalmente, en 1958, 6 años después de la liberación de Oberhauser y bajo presión pública sostenida, la Asociación Médica Alemana actuó. Revocaron la licencia médica de Hertha Oberhauser, prohibiéndole legalmente practicar medicina en Alemania Occidental. La decisión citaba su condena en Nuremberg por crímenes médicos y la incompatibilidad fundamental entre sus acciones pasadas y los estándares éticos requeridos para la práctica médica. La revocación de su licencia fue recibida con alivio por grupos de sobrevivientes y defensores de justicia. Sin embargo, muchos notaron que había tomado 6 años de presión sostenida para lograr lo que debería haber sido una decisión obvia e inmediata. El hecho de que Oberhauser hubiera podido practicar medicina durante 6 años después de su liberación ilustraba las profundas deficiencias en cómo Alemania Occidental confrontaba el legado nazi. Para Oberhauser, la pérdida de su licencia médica representaba un revés significativo pero no devastador. Ya no podía practicar medicina legalmente, pero no enfrentaba nuevas consecuencias penales. No fue reencarcelada ni procesada por nuevos cargos.
simplemente tuvo que encontrar otra forma de ganarse la vida. La sanción profesional, aunque simbólicamente importante, era relativamente leve comparada con la magnitud de sus crímenes. Oberhauser se retiró de la vista pública después de perder su licencia médica. Dejó Stocksee y se mudó a otra parte de Schleswig-Holstein, buscando nuevamente el anonimato. Encontró empleo en posiciones administrativas no médicas, trabajando en oficinas y realizando tareas burocráticas. Vivía modestamente, evitaba la atención pública y aparentemente no hacía esfuerzos por justificar o explicar públicamente sus acciones pasadas. Durante las décadas siguientes, Oberhauser vivió una existencia en gran medida oscura. No dio entrevistas, no escribió memorias y no participó en discusiones públicas sobre el Holocausto o sus propias acciones. Este silencio puede interpretarse de múltiples maneras, como vergüenza genuina que la llevaba a evitar discusión pública, como estrategia calculada para evitar mayor escrutinio, o simplemente como deseo de vivir tranquilamente sin confrontar su pasado. La falta de cualquier declaración pública de remordimiento de Oberhauser es notable y moralmente significativa. A diferencia de algunos perpetradores nazis que eventualmente expresaron arrepentimiento, aunque frecuentemente de forma inadecuada o autocomplaciente, Oberhauser nunca hizo tal declaración. Nunca contactó a sobrevivientes para disculparse. Nunca habló públicamente sobre sus crímenes, excepto cuando fue legalmente obligada a hacerlo durante su juicio. Este silencio perpetuo plantea preguntas sobre su estado psicológico y moral interno. ¿Sentía remordimiento genuino que simplemente no podía o no quería expresar públicamente? ¿O había logrado racionalizar completamente sus acciones, viéndose a sí misma como víctima de circunstancias históricas en lugar de como perpetradora moral? Sin acceso a sus pensamientos privados, estas preguntas permanecen sin respuesta. Lo que es claro es que Oberhauser nunca enfrentó consecuencias proporcionales a sus crímenes. Cumplió menos de 5 años de prisión por tortura sistemática, asesinato y experimentación humana no consensuada. Después de su liberación, pudo practicar medicina durante 6 años adicionales. Luego vivió décadas en libertad relativa, aunque ciertamente bajo la sombra de su pasado. Comparado con el sufrimiento que infligió y las vidas que destruyó, su castigo fue inadecuado. Capítulo 8. Los últimos años y el legado de una perpetradora. Después de la revocación de su licencia médica en 1958, Hertha Oberhauser desapareció efectivamente de la vista pública durante más de una década. Se estableció en Linz am Rhein, un pequeño pueblo pintoresco en Renania-Palatinado, ubicado a orillas del río Rin. Este nuevo hogar representaba otro intento de comenzar de nuevo, de construir una vida anónima lejos de su pasado infame. En Linz am Rhein, Oberhauser vivía de forma modesta y discreta. Trabajaba en empleos administrativos y de oficina que no requerían calificaciones médicas específicas. Sus vecinos y conocidos sabían poco o nada sobre su pasado. En conversaciones casuales se presentaba simplemente como mujer mayor que había vivido tiempos difíciles durante la guerra, una narrativa suficientemente vaga para satisfacer la curiosidad sin revelar detalles incómodos. La Alemania de los años 60 y 70 experimentaba cambios significativos en su relación con el pasado nazi. La generación más joven, que no había vivido directamente el periodo nazi, comenzaba a hacer preguntas incómodas a sus padres y abuelos. El movimiento estudiantil de 1968 incluía demandas explícitas de confrontación honesta con el pasado nazi. El juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén
en 1961 había reavivado la atención internacional sobre crímenes nazis. Sin embargo, estos cambios sociales más amplios parecían tener poco impacto directo en la vida de Oberhauser. Continuaba viviendo tranquilamente, evitando la atención pública y cualquier discusión sobre Ravensbrück. No participaba en los debates históricos emergentes sobre responsabilidad nazi. No contribuía a los esfuerzos de educación sobre el Holocausto. Su estrategia permanecía consistente: silencio y anonimato. Durante estos años, Oberhauser mantenía contacto limitado con su familia. Su madre, quien la había apoyado consistentemente incluso después de su condena, falleció a mediados de los años 60. Esta pérdida eliminó una de sus conexiones principales con su vida anterior. Sus relaciones con hermanos y otros familiares eran aparentemente distantes, posiblemente tensas, debido a la vergüenza asociada con su pasado. No hay evidencia de que Oberhauser estableciera relaciones románticas significativas o formara su propia familia después de la guerra. Vivió sola durante la mayor parte de sus años de posguerra. Este aislamiento puede haber sido consecuencia de su pasado, la dificultad de formar conexiones íntimas cuando se guarda un secreto tan oscuro, o simplemente puede haber reflejado preferencias personales no relacionadas con sus crímenes. La salud de Oberhauser comenzó a deteriorarse en los años 70. Desarrolló problemas cardiovasculares y otras complicaciones asociadas con el envejecimiento. La ironía de recibir atención médica competente y compasiva, mientras ella misma había negado tal cuidado a sus víctimas, no pasó desapercibida para quienes conocían su historia. Las mujeres que había torturado en Ravensbrück todavía sufrían efectos físicos de sus experimentos décadas después, mientras Oberhauser recibía tratamiento médico moderno. En enero de 1978, Hertha Oberhauser sufrió un infarto cardíaco masivo en su hogar en Linz am Rhein. Tenía 66 años. Fue trasladada de emergencia al hospital local, donde los médicos intentaron estabilizarla, pero el daño era demasiado extenso. Murió el 24 de enero de 1978, aproximadamente 33 años después de abandonar Ravensbrück y 30 años después de su condena en Nuremberg. Su muerte recibió poca atención mediática. Algunos periódicos alemanes publicaron obituarios breves, notando su condena en Nuremberg, pero proporcionando pocos detalles. La prensa internacional prácticamente ignoró su fallecimiento. Para la mayoría del mundo, Hertha Oberhauser era una figura olvidada, una nota al pie en la historia del Holocausto. Solo las sobrevivientes de Ravensbrück recordaban vívidamente quién había sido y qué había hecho. Oberhauser fue enterrada en un cementerio local en Linz am Rhein. Su lápida era simple y discreta, sin mención de su pasado. No hubo ceremonia pública significativa. La familia organizó un funeral privado y modesto, asistido por pocos familiares y conocidos locales. En contraste con los millones que murieron en el Holocausto, sin tumba ni memorial, Oberhauser recibió un entierro digno y un lugar de descanso permanente marcado. Las conejas de Ravensbrück, que sobrevivieron y todavía vivían en 1978, recibieron la noticia de su muerte con sentimientos complejos. No había alegría en su fallecimiento. La mayoría de las sobrevivientes habían llegado a comprender que ninguna cantidad de sufrimiento de Oberhauser podría deshacer el daño que había causado. Sin embargo, había una sensación de cierre, de que un capítulo finalmente había terminado. Jadwiga Zido, quien había vivido con las cicatrices físicas y psicológicas de los experimentos de Oberhauser durante más de 30 años,
declaró en una entrevista posterior que la muerte de Oberhauser no le proporcionaba satisfacción. Ella vivió libre durante décadas mientras nosotras cargamos con sus crímenes en nuestros cuerpos cada día, observó. Su muerte no cambia eso, no restaura lo que nos quitó, no devuelve a las mujeres que murieron por sus experimentos. El legado de Herta Oberhauser es multifacético y perturbador. A nivel más básico, representa un caso individual de participación médica en el Holocausto. Sus acciones específicas causaron sufrimiento incalculable a decenas de mujeres, 6 de las cuales murieron directamente por sus experimentos, y muchas más quedaron permanentemente discapacitadas física y psicológicamente. Este impacto directo y personal sobre víctimas individuales es el aspecto más tangible de su legado. Más ampliamente, Oberhauser simboliza la traición de la profesión médica bajo el nazismo. La medicina, dedicada fundamentalmente a aliviar el sufrimiento y preservar la vida, fue pervertida en instrumento de tortura y muerte. Los médicos, entrenados en ética de primero no hacer daño, se convirtieron en perpetradores de atrocidades sistemáticas. Oberhauser es un caso de estudio prominente de esta degradación profesional, particularmente notable por ser la única mujer médica condenada en Nuremberg. Su caso también ilustra las complejidades y contradicciones de la justicia de posguerra para perpetradores nazis. Fue juzgada, condenada y sentenciada a 20 años de prisión, un proceso que aparentemente demostraba que la justicia prevalecía. Sin embargo, cumplió menos de 5 años antes de ser liberada por consideraciones políticas no relacionadas con la justicia para sus víctimas. Luego pudo practicar medicina durante 6 años adicionales antes de que su licencia fuera revocada. Vivió 3 décadas más en libertad relativa. Este patrón sugiere que incluso cuando los sistemas de justicia funcionan inicialmente, pueden ser socavados por presiones políticas y amnesia social. El silencio de Oberhauser durante sus décadas de posguerra plantea preguntas sobre remordimiento, responsabilidad moral y la capacidad humana para la compartimentación psicológica. Nunca expresó arrepentimiento público. Nunca intentó contactar a sobrevivientes para disculparse. Nunca contribuyó a esfuerzos educativos sobre el Holocausto. ¿Este silencio representaba incapacidad psicológica para confrontar sus acciones? ¿O era estrategia deliberada para evitar mayor responsabilidad? Sin acceso a su vida interior, estas preguntas permanecen especulativas. Su caso también revela dinámicas de género en la percepción de perpetradores nazis. Como única mujer entre los condenados en el juicio de los médicos, Oberhauser recibió atención desproporcionada. Parte del público parecía encontrar particularmente perturbadora la participación de una mujer en tales atrocidades. Esta reacción reflejaba estereotipos de género que asociaban mujeres con cuidado y nutrición, haciendo la violencia femenina especialmente transgresora. Sin embargo, estos mismos estereotipos posiblemente contribuyeron a su sentencia más leve comparada con colegas masculinos y a su liberación temprana. El tratamiento de Oberhauser por el sistema de justicia de posguerra es frecuentemente citado por académicos como ejemplo de justicia inadecuada para perpetradores de bajo y medio nivel del Holocausto. Mientras líderes nazis prominentes fueron ejecutados o recibieron sentencias de prisión perpetua, muchos perpetradores que implementaron directamente políticas genocidas recibieron castigos relativamente menores. Este patrón creó percepción de impunidad que puede haber afectado generaciones posteriores de potenciales perpetradores de atrocidades masivas. El juicio de los médicos,
donde Oberhauser fue condenada, produjo el Código de Nuremberg, documento fundamental en ética de investigación médica. Este código establece 10 principios para experimentación humana ética, con énfasis particular en consentimiento informado voluntario. El Código de Nuremberg ha influenciado desarrollo posterior de estándares éticos médicos globalmente, incluyendo la Declaración de Helsinki y regulaciones modernas sobre investigación con sujetos humanos. En este sentido, los crímenes de Oberhauser contribuyeron indirectamente a establecer protecciones más fuertes para sujetos de investigación médica. Las sobrevivientes de los experimentos de Oberhauser, particularmente las conejas de Ravensbrück, desarrollaron su propio legado significativo. Muchas dedicaron sus vidas posteriores a testimoniar sobre sus experiencias, educar a generaciones más jóvenes sobre el Holocausto y abogar por justicia para víctimas de atrocidades. Su coraje al confrontar públicamente a Oberhauser y mantener viva la memoria de sus crímenes representa forma importante de resistencia contra el olvido y la negación. En Polonia, donde la mayoría de las víctimas de Oberhauser eran ciudadanas, su nombre se convirtió en símbolo de brutalidad nazi y traición médica. Exposiciones en museos del Holocausto en Polonia frecuentemente incluyen secciones sobre los experimentos médicos en Ravensbrück, con Oberhauser mencionada prominentemente. Las cicatrices de las sobrevivientes han sido fotografiadas y documentadas como evidencia histórica, asegurando que el registro visual de sus crímenes persista. En Alemania, el caso de Oberhauser se enseña en escuelas de medicina como ejemplo histórico de violación ética médica. Estudiantes de medicina aprenden sobre los experimentos de Ravensbrück como parte de currículos sobre ética profesional y los peligros de subordinar principios médicos a ideología política. Sin embargo, este enfoque educativo no siempre confronta adecuadamente las continuidades entre la medicina nazi y prácticas médicas de posguerra, ni examina suficientemente cómo tantos médicos alemanes pudieron reintegrarse en la profesión después de la guerra. El sitio de Ravensbrück ahora alberga un memorial y museo que documenta la historia del campo. Las exposiciones incluyen información detallada sobre los experimentos médicos, con nombres y fotografías de perpetradores como Oberhauser y testimonios de sobrevivientes. El memorial recibe decenas de miles de visitantes anualmente, muchos de ellos estudiantes, asegurando que las generaciones más jóvenes aprendan sobre lo que ocurrió allí. La tumba de Oberhauser, en Linz am Rhein, ocasionalmente recibe visitantes, aunque no está claro si estos visitantes vienen a presentar respetos o simplemente por curiosidad mórbida. A diferencia de tumbas de algunas figuras nazis prominentes que se han convertido en sitios de peregrinaje para neonazis, la tumba de Oberhauser permanece en gran medida olvidada y sin marca, un final apropiadamente anónimo para alguien que pasó décadas intentando escapar de su pasado. Académicos de múltiples disciplinas continúan estudiando el caso de Oberhauser. Historiadores del Holocausto la examinan como ejemplo de perpetrador médico. Académicos de estudios de género analizan cómo el género influyó en su participación en atrocidades y en su tratamiento posterior. Bioeticistas estudian sus crímenes como caso paradigmático de violación de ética médica. Psicólogos exploran las dinámicas psicológicas que permitieron a una profesional médica entrenada convertirse en torturadora. Una pregunta persistente sobre Oberhauser es qué factores la llevaron de estudiante de medicina idealista a perpetradora de atrocidades. No hay evidencia de sadismo o crueldad en su vida pre-nazi. Su formación médica fue convencional. Sin embargo,
bajo las condiciones específicas del Tercer Reich, el ambiente de Ravensbrück, la autoridad de Gebhardt y la ideología deshumanizante del nazismo, se transformó en torturadora médica. Su caso ilustra cómo personas ordinarias pueden cometer actos extraordinariamente malvados cuando contextos sociales, ideológicos e institucionales específicos convergen. El caso de Oberhauser también plantea preguntas sobre redención y arrepentimiento. ¿Podría alguien que cometió tales atrocidades genuinamente arrepentirse y transformarse moralmente? ¿Y si lo hicieran, debería la sociedad perdonar o permitir reintegración? Oberhauser nunca demostró tal transformación, pero su caso invita a reflexión sobre estas preguntas más amplias sobre responsabilidad moral y posibilidades de cambio humano. Para las sobrevivientes de Ravensbrück, el legado de Oberhauser permanece profundamente personal. Las mujeres que experimentó llevan sus cicatrices física y emocionalmente hasta sus propias muertes. Sus hijos y nietos heredan historias de trauma intergeneracional. Las familias de las 6 mujeres que murieron directamente por sus experimentos nunca recuperaron a sus seres queridos. Este impacto humano directo y duradero es quizás el aspecto más significativo de su legado, el recordatorio de que detrás de estadísticas y análisis históricos están personas reales cuyas vidas fueron irrevocablemente dañadas. En las décadas desde su muerte, el mundo ha presenciado otras atrocidades médicas y violaciones de ética de investigación. Aunque ninguna ha alcanzado la escala sistemática de los experimentos nazis, casos como el estudio de sífilis de Tuskegee, experimentación médica no consensuada en prisiones y otras violaciones éticas demuestran que las lecciones de casos, como el de Oberhauser, no siempre han sido completamente aprendidas. Su legado incluye el recordatorio continuo de la vigilancia necesaria para prevenir abusos médicos. El nombre de Hertha Oberhauser permanece relativamente desconocido comparado con perpetradores nazis más prominentes. No alcanzó la infamia de Mengele, Eichmann, o comandantes de campos de exterminio principales. Sin embargo, esta relativa oscuridad no disminuye la gravedad de sus crímenes ni la importancia de recordarla. Representa la categoría más amplia de perpetradores de nivel medio, cuyas acciones individuales, multiplicadas por miles de casos similares, hicieron posible el funcionamiento del aparato genocida nazi. La historia de Hertha Oberhauser es profundamente incómoda. No ofrece narrativas reconfortantes sobre justicia prevaleciendo o perpetradores enfrentando castigos apropiados. En cambio, revela las limitaciones de sistemas de justicia de posguerra, la facilidad con que sociedades pueden olvidar crímenes pasados y la capacidad de perpetradores de evadir responsabilidad completa. Es historia que resiste simplificación o resolución satisfactoria. Sin embargo, precisamente porque es incómoda e irresuelta, la historia de Oberhauser merece ser recordada y enseñada. Nos confronta con realidades difíciles sobre naturaleza humana, fragilidad de normas éticas bajo presión ideológica y los desafíos de lograr justicia significativa para atrocidades masivas. Nos recuerda que el mal no siempre viene en formas dramáticas u obviamente monstruosas, sino que puede ser perpetrado por profesionales educados actuando dentro de sistemas institucionales. Para las generaciones actuales y futuras, el caso de Hertha Oberhauser ofrece múltiples lecciones sobre la importancia de mantener estándares éticos profesionales, incluso bajo presión política, sobre los peligros de ideologías deshumanizantes, sobre la necesidad de justicia robusta y consistente para perpetradores de atrocidades, sobre el valor del testimonio de sobrevivientes en mantener memoria histórica.
y sobre la vigilancia constante requerida para prevenir que tales crímenes ocurran nuevamente. La doctora de Ravensbrück murió en relativa oscuridad en 1978. Su cuerpo descansa en una tumba sin distinción en un pequeño pueblo alemán. Pero las cicatrices que dejó en los cuerpos y almas de sus víctimas permanecen. Las lecciones de su traición a la medicina persisten. Y la memoria de las mujeres valientes que sobrevivieron sus experimentos y testificaron contra ella continúa inspirando a quienes luchan por justicia y dignidad humana. En el análisis final, Herta Oberhauser representa tanto un individuo específico que cometió crímenes atroces como un símbolo de dinámicas más amplias que permiten atrocidades médicas y genocidio. Su vida y acciones nos obligan a confrontar preguntas incómodas sobre complicidad, responsabilidad profesional, justicia inadecuada y la fragilidad de civilización. Estas no son preguntas con respuestas fáciles, pero son preguntas que cada generación debe enfrentar si queremos prevenir que la historia se repita.